Buenas noches y bienvenidos a este especial informativo. Tras las elecciones del pasado 22 de mayo, se han ido constituyendo sucesivamente las distintas instituciones aragonesas de acuerdo a los resultados que marcaron las urnas y que cambiaron el color político de una gran parte de ellas, donde cambió la mayoría del rojo de los socialistas al azul de los populares. Queremos contarles en primera persona esos cambios hablando con sus protagonistas y por eso esta noche iniciamos nuestra propia ronda de entrevistas a los nuevos responsables políticos de la comunidad. El pasado 21 de junio se constituyeron las nuevas Cortes de Aragón. Entonces, y por una aplastante mayoría de 59 votos sobre un total de 67, José Ángel Biel fue elegido presidente de las Cortes, una institución, por cierto, en la que el presidente del Partido Aragonés ha participado como diputado en todas las legislaturas de la democracia. Ya está con nosotros José Ángel Biel para hacer balance de lo andado hasta ahora y de lo que se propone andar. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Estoy encantado, además de ser presidente del Parlamento en el que tanto he creído, una institución tan representativa de lo que es Aragón, incluida la historia, por decirlo de alguna manera, muy orgulloso y muy contento además por el respaldo que recibí de 59 de los 67 diputados. Yo creo que para un político de raza, como creo que soy yo, un respaldo de ese tipo para esa institución fue personalmente muy importante. Pues desde esta casa le transmitimos la enhorabuena y si le parece, antes de empezar la entrevista, vamos a ver cómo han quedado constituidas esas Cortes que usted preside. La octava legislatura de las Cortes de Aragón comenzó a andar con 36 nuevos diputados de un total de 67 el pasado 21 de junio con la ceremonia de constitución del Parlamento aragonés. José Ángel Biel, el miembro más veterano, fue el primero en prometer el cargo de diputado, una fórmula, jurar o prometer, que los representantes políticos utilizaron según sus principios. En ese acto, José Ángel Biel resultó elegido presidente de las Cortes con el respaldo del Partido Popular, del Partido Aragonés, del que es presidente, y del Partido Socialista, su socio de gobierno durante los últimos 12 años, mientras que Izquierda Unida y Junta Aragonesista votaron en blanco. La popular Rosa Plantagenet fue elegida vicepresidenta primera de la mesa y el socialista Javier Velasco vicepresidente segundo. En cuanto a los secretarios, el primero electo fue Miguel Navarro del Partido Popular y el segundo Alfonso Vicente del Partido Socialista. De esta forma, las Cortes han quedado constituidas con 30 diputados del Partido Popular, 22 del PSOE, 7 del PAR, 4 de Junta Aragonesista y 4 de Izquierda Unida. Una nueva mayoría reina en la Cámara tras 3 legislaturas de dominio socialista. Este ha sido solo el primer paso. La semana que viene tendrá lugar la investidura de Luisa Fernanda Rudy como primera presidenta de Aragón y paulatinamente comenzarán a llegar nuevas iniciativas legislativas a la Cámara de todos los aragoneses. Como presidente de las Cortes, esa institución que conoce también, ¿qué impronta le gustaría dejar en el Parlamento aragonés? Bueno, yo creo que el parlamentarismo es la clave de la democracia. Yo no entiendo la democracia sin un parlamento eficaz, eficiente, lugar de encuentro, pero también lugar para el desencuentro, como tuve la oportunidad de decir el acto de constitución, lugar de la oposición, pero también del gobierno. El gobierno nace y se hace en el Parlamento. Yo no entiendo la vida política de este país sin el Parlamento. Además, el Parlamento hay que abrirlo a la sociedad. Tenemos que explicar algunas cosas más. Tenemos que meter incluso a la sociedad en el Parlamento, no solo a través de los diputados y diputadas, sino a través de colectivos, organizaciones sociales, etcétera. Quiero darle esa pequeña impronta. Y luego algo que a alguno le ha sabido mal, pero que yo, como soy muy sincero, lo digo todo. Yo además no voy a renunciar a ser político. A mí no me han puesto de presidente de las Cortes para que sea una especie de robot que se limite a dirigir las sesiones con más o menos mano derecha o mano izquierda. Yo soy un político que además presido un partido decisivo en Aragón, un partido con mucha historia y me gustaría seguir ejerciendo de político. Lo haré mesuradamente, lo haré con prudencia, pero esas son algunas de las cosas que quiero transmitir. Sobre todo decirle a los ciudadanos, a esos ciudadanos que además lo están pasando mal, a esa calle que se están manifestando, a esas cosas que están sucediendo en la sociedad en Aragón, que es lo que más nos ocupa evidentemente en el Parlamento, decirles que en el Parlamento está la solución para muchas cosas. Yo creo que en ese aspecto, ese creerse el parlamentarismo, creo que me hace pensar que hay que sacar el Parlamento a la calle o hay que meter a la calle en el Parlamento, dicho de una manera tranquila, sin problemas de ningún tipo. Yo creo que por ahí pretendo recorrer el camino que me queda. Precisamente ese mensaje también lo trasladaba en su página web, ese parlamentarismo para solucionar los problemas de la gente. ¿Cómo se consigue en estos momentos en que parece que la sociedad desconfía más de los políticos? Yo, por ejemplo, estoy convencido que muchas de las gentes que se manifiestan y lo hacen legítimamente y posiblemente seguro que con todas sus motivaciones, no estaría mal que las pudieran contar en las Cortes.
Yo estoy absolutamente convencido que podrían venir, hombre, no todos, porque no cabrían, pero podrían venir y explicar sus preocupaciones y decirlo en sede parlamentaria para que le oigan todos los diputados y luego todos los diputados tomen nota, incluso se debata el asunto. A mí no me da miedo debatir con cualquiera, incluso como presidente de las Cortes, no me importaría presidir una comisión de peticiones, porque puedo hacerlo, y que recibiera a esas personas que tienen esa preocupación para que nos dijeran ciertas cosas. A mí me gustaría incluso debatir con esos colectivos, como digo, en sede parlamentaria, ciertas cosas. A mí cuando me dicen, por ejemplo, un ejemplo que aprovecho la oportunidad que me da siempre esta casa, cuando me dicen, hay que hacer listas abiertas para las votaciones. Yo digo, de acuerdo, pero si listas abiertas tenemos en este país desde el 77, los senadores los elegimos en listas abiertas, pero sin embargo siempre salen los mismos resultados. Y eso lo decide el pueblo soberano. Cuando se le da la oportunidad de votar a listas abiertas, votan por partidos. Es decir, desde el año 1977, posiblemente muchísima gente de la que nos está viendo ahora no lo sabe, que los senadores se eligen en listas abiertas. Vamos a discutir eso, vamos a ver si realmente eso hay que hacerlo, que posiblemente hay que hacerlo, pero vamos a debatir. Hay cuestiones, por ejemplo, que afectan a la vida económica, vamos a ver cómo hay que hacerlo, vamos a ver si nos convencemos unos a otros. Eso no sería malo, por eso creo que se me nota que creo mucho en el parlamentarismo. Yo esta mañana lo decía con unos amigos, decía, de todos los cargos que he tenido, y he tenido unos cuantos, eso le sabe mal a algunos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero de todos los cargos, ¿con cuál te quedarías como político nato? Como político de raza, por decirlo de alguna manera. Si yo fuera matemático, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué matemáticas me gustaría? Las matemáticas puras, o la física pura, o la química pura. La política pura es el parlamentarismo. Uno de los puestos que yo con más orgullo he desempeñado fue 4 años de portavoz de mi grupo parlamentario. Ese es el político nato. El que sea capaz de ser un buen parlamentario, un buen portavoz de un grupo parlamentario, ese es el político nato. He tenido otros cargos, este de presidente de las Cortes tampoco me desagrada, es un bonito porque es muy institucional, tiene mucho rango, que esas cosas también, la vanidad de una persona ya que tiene algunos años, pues también se cubre de esta manera. Yo creo que quien me oye sabrá que soy persona sincera, como me manifiesto, bueno, por ahí más o menos esas son mis sensaciones. En cualquier caso, respecto al cargo que ahora ocupa, en las elecciones, cuando empezaba a sonar su nombre como posible presidente de las Cortes, decía que le tenía un poco de temor a alejarle de la lucha política. Claro. Según está diciendo, parece que va a llevar la lucha política a las Cortes. En el discurso final de 5 minutos, cuando tomé posesión de la presidencia del Parlamento, dije varias cosas. Una de las cosas que dije es que yo no renunciaba a ser político, que además seguía presidiendo un partido. Al presidente de un partido, como es mi caso, no le puedes exigir que se limite a hacer esa función de robot, de presidir solamente un parlamento. Te puedo actuar políticamente, hombre, lo haré con cuidado, lo haré con mesura, lo haré, pero sinceramente el que es político desde hace tantos años no puede renunciar a esa vocación porque lo pongan expuesto en una especie de mesa, que es como decía Landelino La Villa cuando fue presidente del Congreso de los Diputados, que decía, aquí estoy expuesto, ¿no? De alguna manera yo no me limitaré a ser un presidente que es expuesto allí en una mesa estupenda, con unos ordenadores que nos ponen por allí, unos relojes que hay que manejar, quitar la posibilidad de dar o quitar la palabra, eso es muy importante, pero algo de política tendré que hacer, no lo voy a renunciar. En su discurso de investidura también hablaba de que esa doble responsabilidad de que el Partido Socialista, además del Partido Popular y su propio grupo, lo hubieran apoyado para ser presidente de las Cortes. Y también es una señal de que sigue el buen entendimiento con los socialistas. Sin duda alguna. Como decía Marcelino Iglesias, lo que pasa es que un partido como el nuestro, un partido como el mío, como el Centro, aunque me dice, no, es mío, no, pero es mi partido en el mejor sentido, como es de muchos, ¿no? Un partido como el PAR, que está en el centro, no puede nunca cortar ninguna amarra hacia la derecha y hacia la izquierda. Si a eso además le añades la magnífica relación personal que yo personalmente he tenido con el presidente Marcelino Iglesias durante 12 años, pues hombre, eso es lo que explica también algunas cosas. Pero esa posición de centro que mi partido tiene que asumir, que ahora ha decidido una forma de gobierno que yo creo que es la más adecuada para la comunidad autónoma, que es el resultado de las elecciones del día 22 de mayo, que asumimos de echar una mano para que se pueda hacer un gobierno estable, porque si no fuera por el PAR habría elecciones en octubre.
Si el PAR no hubiera tomado la decisión de colaborar con el Partido Popular para hacer un gobierno estable, evidentemente el PAR hubiera producido unas elecciones anticipadas en octubre. Eso no es posible, pero eso no quiere decir que rompamos las relaciones con un partido tan importante para España y tan importante para Aragón como es el Partido Socialista. Va de suyo. Si a eso le añadimos además, como he dicho, la magnífica relación personal que yo tengo con el presidente Iglesias, bueno, pues yo creo que está explicado todo. En distintos medios de comunicación de las redes sociales a las que usted es tan asiduo usuario. Últimamente. Últimamente, pero ya hace tiempo, es usted de los pioneros. Sí, sí. Ha dicho en varias ocasiones que quería hacer un reglamento de las Cortes más ágil, más dinámico. ¿Cómo se consigue eso? Vamos a ver, el reglamento actual es un poco pesadote, ya tiene bastantes años. Yo fui ponente de ese reglamento y por eso sé que es un poco pesadote. Hay que corregir algunas cosas. Hay que hacerlo más ligero, no para que se traten menos temas, sino para que se traten más temas en el mismo tiempo. Pero no tiene sentido, por ejemplo, que hagamos un debate sobre un asunto y estemos hora y media debatiendo un asunto. En hora y media se puede decir de todo. Y luego al final, cuando acaba de debatirse, aún hay una cosa que llaman turno de explicación de voto. Y dice, pero no lo has explicado bastante. Durante hora y media, que aún tienes que intervenir en el turno de explicación de voto y a lo mejor te vas a 2 horas de un debate. Tiene sentido. Es preferible que en lugar de hacer un debate sobre un asunto en hora y media, hagamos 2. Preferible que se vean más temas en el mismo tiempo, ¿no? Y por otro lado hay que regular mejor las relaciones de las Cortes de Aragón con 2 instituciones fundamentales, que son el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas. El Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas están de alguna manera en la órbita del Parlamento, ¿no? ¿Cómo hacemos más ágil la relación de las Cortes con el Justicia, que tiene muchas cosas y muy importantes que decir, y la Cámara de Cuentas, que por su propia naturaleza tiene cosas muy importantes que hacer? Esa es otra cuestión. A los miembros de la mesa les he puesto deberes para el verano. Les he dicho que se pueden ir de vacaciones, pero que se lleven reglamentos del Congreso de los Diputados, del Senado, de otros parlamentos, que se los lean, y si puede ser que en septiembre vengan con ideas, que es muy importante aprovechar el verano para tener ideas. Yo me voy a hacer lo mismo, tengo ya un dossier completo. Intentaremos crear una ponencia especial en septiembre, si lo considera así la mesa y la Junta de Portavoces, para ver si de septiembre a diciembre estaríamos en condiciones de poder aprobar un mejor reglamento que el que tenemos ahora. Pero bueno, habrá muchos detalles que irán surgiendo a lo largo de los próximos meses. ¿Y qué podría hacer para conseguir que la gente sepa exactamente lo que se hace en las Cortes y que se sienta más implicada? Mira, voy a decir por primera vez en un medio de comunicación una idea que tengo, y la voy a decir por primera vez aquí, en ZTV. Es casi una primicia. Exacto, una primicia. A mí me gustaría que todos los plenos del Parlamento, escritores, gente aragoneses y aragonesas, que hayan escrito algún libro, que les guste la literatura, que sepan escribir, tener mucha gente que cada vez que haya un pleno hicieran crónicas parlamentarias. A mí me encantaría. Que todo el mundo, sea de la ideología que sea, me da igual. De derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, me da igual. Gente que sepa escribir, que tenga cierta sensibilidad para esas cosas, que cada uno que venga a un pleno, no digo cada uno le tocaría un pleno, el que fuera, que viniera, hiciera una crónica parlamentaria. A mí me encantaría. Y posiblemente me dirigiré a muchos de esos escritores, muchísimos, desgraciadamente algunos ya no están con nosotros, para invitarles a que cada jueves y viernes que haya pleno vengan, den su opinión y hagan una crónica parlamentaria. Sería bonito que además esa crónica se pudiera publicar en todos los medios de comunicación importantes que hay en esta tierra. Y por otro lado, que la gente venga más. Me dicen los servicios correspondientes de la Cámara que el año pasado visitaron a la Aljafería casi 800.000 personas. Eso es una barbaridad de gente. Muchas de esas personas las voy a recibir en el hemiciclo. El presidente de las Cortes va a estar allí para hablar con ellos. Me he comprometido también a presidir alguna sesión de estudiantes para que hagan debates. Lo hablé con la Facultad de Derecho, con el propio decano de la Facultad de Derecho o personas que estuvimos el otro día con ellos. Me he ofrecido incluso a darles la posibilidad de que se hicieran debates en el Parlamento sobre temas de actualidad
donde los estudiantes participaran. Yo me comprometo a presidir esos debates. Y luego, que sobre todo, que quien tenga inquietudes, que haga cola en las Cortes para poder comparecer. A mí me gustaría tener cola en el Parlamento, para que la gente viniera a contar sus problemas y a debatirlos, no solo a contarlos, sino a debatirlos. A veces incluso hasta los convenceremos, o nos convencerán ellos a nosotros. Ese es un poco el planteamiento. Pero bueno, irán surgiendo cosas. Llevo 10 días, sí. Llevo escasamente 15. Y es que yo creo que sí. Sobre todo tengo una gran ilusión, la misma ilusión que cuando en el año 1983 fui elegido por primera vez diputado de las Cortes de Aragón. La misma. Ahora con más ideas, claro, con más conocimiento, diría yo, y con más años de experiencia, que no sé si es bueno o es malo, pero yo creo que en este caso es bueno. Bueno, ahora le voy a preguntar como presidente del Partido Aragonés. Ayer los negociadores por la parte del Partido Popular y el Partido Aragonés de ese programa de gobierno para el Gobierno de Aragón anunciaron que ya habían terminado las negociaciones y que solamente quedaba su visto bueno y el de Luisa Fernanda Rudi. No sé si nos puede avanzar algo, porque el mutismo es total. Han hecho un magnífico trabajo que tiene su origen en el preacuerdo que la presidenta del Partido Popular de Aragón y yo mismo firmamos hace unos días. Con base en ese acuerdo, ellos han trabajado y lo han hecho muy bien. Han hecho un acuerdo del cual yo me siento muy orgulloso. Yo tengo experiencia en coaliciones. Si yo digo que es un buen acuerdo, es que es un buen acuerdo, porque lo puedo comparar con otros y es un buen acuerdo. Hay mucha política y mucha realidad y muchas propuestas, muy importantes. Es un acuerdo de todas las maneras que no está cerrado. Le hemos dado prácticamente ya el visto bueno. A Fernanda Rudi y yo ya le dimos ayer prácticamente el visto bueno. Nos faltan algunos retoques que estamos mandándonos los correspondientes correos para cerrarlo. Pero bueno, es un acuerdo que no está cerrado. Es un acuerdo que tiene que irse desarrollando a lo largo de toda la legislatura. No es un acuerdo de haces un rito el primer día y has cerrado el acuerdo. No, no, hay que desarrollarlo. Y habrá que adaptar el acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. Y hay dos magnitudes que hay que tener en cuenta a lo largo de los próximos 4 años, más pronto que tarde. La primera magnitud, la crisis económica. Habrá que ir adaptándose a la crisis económica para incluso incentivar las medidas de atajar esa crisis, ¿no? Primera idea. Y segunda idea, pues hombre, yo creo que cualquiera que tenga un mínimo olfato adivina que en el futuro algún cambio político en España va a haber. Bueno, y a mí hay un tema que siempre me ha preocupado y que he dicho en la campaña electoral, aunque en este acuerdo no se ha incluido todavía nada porque todavía es pronto. Por eso digo que hay que seguir desarrollándolo en más cosas, que es el papel de Aragón en España. Yo lo he dicho en la campaña electoral. Uno de los 4 puntos cardinales, por decirlo de alguna manera, que nosotros defendíamos como partido en la campaña electoral era conseguir que Aragón tuviera más peso en España. Más peso en Madrid, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues habrá que esperar. Pero esa es una medida que no se nos olvida. Y doy también de alguna manera una primicia para que me puedan entender. Es muy importante que la gente comprenda que este es un acuerdo que no es para el día de la boda, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que desarrollarse a lo largo de... Es como un chicle, una goma que vamos a ir estirando durante los 4 años sin que se rompa. Y eso necesita mucha discreción, mucho sentido común y mucha confianza mutua. Este acuerdo se basa en la confianza mutua y sobre todo se basa en la confianza mutua de la presidenta del Partido Popular y del presidente, en este caso, del PAR, donde yo creo que hemos conectado muy bien y que yo creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias. ¿No descartan entrar en el gobierno en un futuro? Si digo que es un acuerdo abierto en el tiempo, pues el tiempo y yo contra 3, ya se verá. Pero ahora no podíamos entrar en el gobierno porque teníamos un acuerdo del Congreso del PAR, hay que ser coherentes. Yo sé que hay mucha gente que no se creía que no fuéramos a entrar en el gobierno, pero yo creo que hay que ser coherente. Yo la noche del 22 de mayo, cuando vi el resultado, dije, el PAR no puede estar en el primer gobierno que se forme de aquí al mes de julio, no puede estar. Y hemos sido coherentes y no estaremos en el gobierno. ¿Eso significa que no va a haber un gobierno estable? Va a haber un gobierno estable, porque entre otras cosas el compromiso que tiene el PAR es de hacer un gobierno estable, de colaborar, desde el Parlamento en este caso, en hacer
un gobierno estable. Es decir, es un acuerdo para la gobernabilidad, que es un término que yo creo que también queda muy bien, ¿no? Pero vamos, no se descarta nada, pero no se descarta nada aunque dijera que se descartara. Es que mentiría, es que no lo sé. No sé qué circunstancias se van a producir de aquí a unos meses o a unos años, yo no lo sé. Vamos a ver cómo funciona, cómo se desarrolla y vamos a cumplir eso que todo el mundo sabe de se hace camino al andar. Pues vamos a ver si recorremos el camino. ¿Cuándo tienen previsto hacer público los pormenores de ese acuerdo? Después del debate de investidura. Después del debate de investidura, porque este acuerdo de alguna manera lo tiene que explicitar la candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón en el debate de investidura. Si nosotros dijéramos el acuerdo antes, estábamos diciendo el debate de investidura y el discurso, ella le dará los matices que considere, cogerá fundamentalmente el acuerdo y lo completará con lo que ella considere oportuno. Ella es la que tiene la responsabilidad de hacer el debate y de plantearlo. Pero yo creo que hasta que no se produzca la intervención de la candidata a la presidencia no debemos de hacer público el acuerdo, que es un acuerdo que recoge temas como, eso no basta decirlo, el tema de la economía, el tema de la crisis, el tema del desarrollo del estatuto, el tema de las reformas de las administraciones públicas, en fin, montones de cosas. Yo creo que en este sentido, yo creo que merece la pena. Hombre, luego lo criticarán. Ya me curo en salud, porque de eso ya me lo he aprendido, pero creo sinceramente que es un buen acuerdo en tanto en cuanto que es un acuerdo dinámico, que hay que darle tiempo al tiempo. Después de 8 legislaturas en política, ¿cree que llegar a presidente de las Cortes de Aragón es la culminación de su carrera política? Yo creo que sí. Yo creo que si me está oyendo la familia, que no, pues dirán que sí, ¿no? Que dirán que sí. Ya lo dije también cuando estuve en las Cortes de Aragón, dirigiéndome a ellas, les dice que tengan un poquito de paciencia todavía, unos años más. Pero yo, sinceramente, en mi fuero interno, estoy convencido de que esta es mi última batalla. Lo dije en la campaña. Y lo digo ahora, yo creo que esta es mi última batalla. Porque para mí es que la política ha sido una batalla, no una batalla virulenta, no estoy hablando de eso, pero en política se dan muchas batallas personales. Y y tienes que explicar muchas cosas, y tienes que defenderte de muchas cosas, y a veces de muchas cosas mal planteadas. Pero yo creo que esta es la última. Eso me da también un margen de libertad muy importante, porque yo puedo decir que soy de los que ya no tengo hipoteca. Ya he pagado la hipoteca, porque cuando tienes mi edad, con mi edad ya se acaba de pagar la hipoteca, ¿verdad? Pero yo creo sinceramente que esta es la última vez, sí. Cuando empezó su carrera política, ¿pensaba que iba a llegar a abarcar tantos cargos durante ella? Yo cuando empecé mi carrera política sabía que era lo que más me gustaba en la vida. A mí lo que más me gustaba en la vida era la política. Pero si yo era un chaval con 12 años y cuando me subían en un coche me ponía atrás para saludar a la gente. Eso lo ha contado alguno en alguna televisión, posiblemente en ZTV, más de una vez. Si a mí me ha gustado la política, si yo he ido a inauguraciones por ver cómo se inauguraban las cosas que me estoy oyendo, alguno se meterá conmigo. Pero bueno, a mí me ha gustado la política siempre, pero yo lo digo así. Yo creo que es verdad que para la política no vale todo el mundo, pero a mí me ha gustado la política. Y yo cuando empecé en el año 77, siendo diputado de las Cortes Constituyentes por la provincia de Teruel, que no fue un mal comienzo, empezar de diputado de las Cortes Constituyentes y ser, entre comillas, padre de la Constitución, aunque solo sea porque voté durante 3 semanas seguidas en el Congreso de los Diputados y empezar mi carrera política ahí, yo no podía imaginar que íbamos a estar en el año que estamos, en el año 2011, y que todavía estábamos en política. Yo creo que ni yo mismo lo podía imaginar. Bueno, como última pregunta le voy a trasladar una que nos ha hecho un televidente que está preguntando si tiene previsto reponer en la cabecera del hemiciclo de las Cortes el escudo de Aragón. Bueno, pues es una idea, pero esas ideas hay que madurarlas un poquito. Y yo estaría encantado, porque los símbolos son muy importantes. Cuando hablamos de la identidad, los símbolos son muy importantes. Nosotros que somos partidarios, por ejemplo, de que haya una ley de actualización de los derechos históricos de esta tierra, porque esta es una comunidad histórica, más que una nacionalidad histórica. A mí me gusta más el término comunidad histórica. Cuando uno cree en la historia y cree en la comunidad histórica, tiene que creer en los símbolos. El escudo de Aragón sería una magnífica idea. Pero bueno, vamos a pensarlo, vamos a ver qué contraindicaciones tiene, porque esto de la política a veces es muy resbaladizo y a lo mejor uno intenta hacer una cosa de buena fe y se encuentra con una especie de muro delante. Bueno, vamos a ver si le damos la vuelta, pero yo creo que sería una buena idea. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, mucha suerte por lo que le queda en esta legislatura.
Nosotros les espero aquí el próximo lunes, que seguiremos con esta ronda de entrevistas a los principales responsables de las instituciones con Luis María Beamonte, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Buenas noches.